sean todos bienvenidos. Hoy vamos a tener una entrevista, un podcast muy controversial. Quiero que sepan esto. Va a ser una llamada que hace años se está esperando y que hoy vos y todos vamos a tener respuestas directas de cosas que vienen sucediendo y que se vienen hablando. Simplemente, quiero decirlo así, en lugares que son más de noticias amarillistas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque puntualmente fui parte también entre no solo los afectados, sino los equipos que confiaron, crecieron y construyeron un legado dentro de una industria en el network marketing que justamente venía a dar una respuesta a un mercado muchas veces laboral o de negocios tradicionales que no tenían buenas perspectivas. Hoy vamos a hablar de gestiones de criptoactivos, de inversiones digitales que tantos problemas dieron a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Hoy hablamos de Trust Investing. Evento al que tenía muchas ganas de asistir. A este evento me invitó Juan Misán, manager de Trust Investing. Él me habló de esta empresa que te ofrece unos beneficios mensuales en torno al 20%. No dudé en formar parte de esta gestora de capital que cumple con su compromiso mes a mes. Me emocionó entrevistar a varias personas que han cambiado sus vidas a mejor desde que han conocido esta empresa, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y de eso se trata, de tener recursos económicos suficientes que te permitan disponer de más tiempo para ti, más tiempo para estar con tus hijos, más tiempo para dedicárselo a tus pasiones, a tus hobbies. En definitiva, ser dueño de tu tiempo. Si quieres que te cuente con más detalle en qué consiste esta oportunidad de negocio, pulsa en el link que tienes aquí abajo y me pondré en contacto contigo para contarte mi experiencia personal en este negocio y cómo puedes tú también alcanzar estos beneficios. Vamos a arrancar, como les dije entonces, hablando de Trust Investing, y hoy vamos a tener, como ya estuviste viendo en pantalla, vamos a tener un invitado especial, alguien que fue parte del corporativo, que fue justamente la cara de la empresa. Así que quiero darle la bienvenida justamente a Fabiano Lorite de Lima, desde Brasil presente. Bienvenido, Fabiano, ¿cómo estás? Gracias por aceptar también esta llamada. Yo sé que hace tiempo venimos charlando, venimos hablando. Yo tuve la oportunidad de conocerte ahí en Sao Paulo, en los eventos que tenía del equipo, hace varios años atrás. Y justamente fue esa confianza, que esto es de público conocimiento, ya venimos hablando hace varios meses. Y quería decirte siempre, ¿no? Vamos a hablar, Fabiano, quiero que hablemos de Trust Investing, quiero que cuentes qué pasó en Trust Investing, quiero que realmente desde una voz autorizada y quien fue la cara de esa empresa hable directamente a todos esos afiliados que fueron afectados por estas decisiones de, que vamos a ir charlando a lo largo de esta entrevista. Así que bienvenido, ¿cómo estás? Y arrancamos con la entrevista. Muchas gracias, Rafael, por la invitación. Muchas veces me reclamaste, ¿no?, que hablara, por qué tanto silencio, y quiero agradecer la invitación, y he decidido hablar, pero he decidido hablar con personas que realmente quieren saber la verdad, ¿no? Un youtuber o una persona que solamente esté preocupado con los likes. Entonces, cuando conozco tu seriedad, por eso he aceptado participar en ese podcast contigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarlo y como lo dijimos hace meses, de esto yo no puedo mentir. O sea, hace meses que te vengo diciendo, vamos a hablar, y vos mismo solo te diste cuenta cuando empezaste a ver la cantidad de videos que iban apareciendo, gente que aprovechaba, como decimos por ahí en presentaciones o en entrenamientos para los equipos de network marketing, ¿no? Gente que se aprovecha de tu nombre al fin y al cabo, porque saben la cantidad de público, la comunidad enorme de Trust Investing en todo el mundo, y se aprovechan de eso. Se aprovechan del hate, se aprovechan de los likes, se aprovechan de la gente que está enojada, que no entiende qué pasó, y justamente venden sus soluciones, entre comillas, le cobran extras de dinero a la gente para supuestamente recuperar el dinero. Y esto lo hablo también enojado, perdón que lo diga así, porque también pasó en mi equipo. O sea, a mí también me quedaron familiares con las cuentas congeladas, familiares con cuentas bloqueadas, amigos con cuentas bloqueadas, y que vengan y les digan, yo te puedo recuperar el dinero, dame tanta plata y yo te saco ese dinero, o vamos a pagarle a tal abogado que te saco ese dinero. Y al
fin y al cabo quedaba en un negocio para ese youtuber o para esa persona que estaba ahí creando esos grupos de Telegram, esos grupos de WhatsApp de puro odio y manipulando a la gente a través del odio para que hagan una cosa o la otra. Eso sucede todo el tiempo, por eso también es que yo te insistía, Fabiano, hay que hablar, hay que contar, y de paso también, lo digo ahora de frente para todos los que están viendo, para mí también. Quiero que comentes un poco, vamos a ir pasando por todo este proceso, Fabiano. Quiero que cuentes cuál fue tu rol dentro de Trust Investing y que la gente entienda qué es lo que vos hacías dentro de Trust Investing, ¿no? Cómo fueron ese proceso de tu trabajo dentro de Trust Investing. Puntualmente, ¿cuál era tu trabajo? Antes de hablar de mi trabajo, lo que dijiste tú, ¿no? Lo que me motivó a estar aquí es justamente por eso, ¿no? Porque hay muchísima gente que desde el silencio fue porque todavía estamos en un proceso judicial, pero mucha gente se aprovechó de ese silencio, de esa suposición de eso, de aquello, y además de todo lo que la gente está esperando, muchos se han aprovechado de ese silencio. Por eso he decidido hablar, y el rol que tenía yo en Trust Investing era, mi preocupación mayor era el marketing de la compañía, la expansión, tanto el material de publicidad como los eventos también. Entonces, desde los principios he estado yo preocupado. Mi enfoque, mi 100% era el marketing de la compañía, la expansión de la compañía. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Ahí vemos algunos videos, ¿no? que son justamente de eso, de los inicios de la compañía, cómo justamente tu imagen, también la de Diego Chávez, que era el CEO, ¿no? El director ejecutivo, Claudio Barbosa, bueno, todas las personas que formaban parte de ese corporativo, están también, son públicos. Y los ponemos así estos videos, permiso Fabiano que te interrumpo ahí con esto, porque son públicos. Están en el Instagram de Trust Investing, están en el canal de YouTube de Trust Investing, no tienen que irse a inventar nada porque está toda esa comunicación transparente al 100% como están viendo ahí, no está trabajado, no tiene ninguna edición ni nada por el estilo. Gente real, común y corriente que simplemente estaba llevando adelante un proyecto, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron esos inicios que vos tuviste dentro del network marketing? ¿Qué te llevó a aceptar o a iniciar en Trust Investing, ¿no? A iniciar con esta empresa de Trust Investing. Sí, mis principios en network marketing fue en el año de 2011 a 2012. Me presentaron una compañía. En aquella época tenía una pequeña empresa, ¿no? en España, en la ciudad de Torrelodones, y a través de la invitación que fue uno de los socios de Trust Investing, acepté hacer aquella compañía. Era una compañía de viajes, y cuando he descubierto ese mundo, ¿no? Porque no lo conocía, de network marketing, he visto que era algo que me identifiqué desde el primer vídeo. El vídeo que lo vi, incluso de un gran amigo mío, un gran profesional. Y cuando he visto aquel concepto, ¿no? Que podía trabajar desde casa, sin tener las obligaciones que tenía como una empresa de alquiler, de empleados, de impuestos, de tantas cosas que vive un empresario tradicional. Entonces sí he decidido y emprendido en esta primera compañía, que fue una compañía de viajes, y a lo largo del tiempo hice otras compañías y también tuve éxito en la segunda. La verdad fue donde alcancé un cambio total en mi vida financiera. En el año 2000, como un inmigrante, salí de Brasil, me fui a España, y ahí en España lo hice casi de todo: lavar platos, camarero, ¿no? Que se dice el mesero en Argentina, si no me equivoco. Sí. Y realmente con el network marketing fue donde mi vida ha cambiado, mi vida financiera. Se me abrió un horizonte de conocimiento, que realmente... Y tuve éxito en las compañías que hice. La segunda compañía, tuve un equipo grande en España, un equipo de más o menos 5.000 personas, sin viajar, prácticamente trabajando en Madrid. Y a raíz de esa experiencia, ¿no? Luego hicimos otra compañía, una compañía española, donde trabajé también en la expansión de esta empresa. Y al año se cambió el plan de compensación, pero también tuvimos un buen trabajo, hicimos un buen trabajo en esta compañía. Entonces digo hicimos porque sabes tú que el network marketing uno no lo hace solo, ¿no? Es un trabajo en equipo. Con equipos, formé personas y tuve éxito. La verdad que acepté ese reto, ¿no? de ser un director de marketing, por la experiencia que he tenido todos esos años en el network marketing. Justamente con la expansión en network marketing. Ahora,
La idea de crear Trace Investing surge de un sistema real, de algo concreto. ¿Se trabajaba con el dinero? Esas son otras dudas también que dan vueltas por ahí entre la gente en las redes sociales, ¿no? Que dicen, no trabajaban con el dinero. Sí, la creación la he contado en algunos eventos, ¿no? Pero no me importa repetirlo aquí. Cuando me invitaron a este proyecto, fue una invitación que hicieron eran dos de los socios. Ellos querían hacer una empresa. ¿Y por qué la hicieron? Porque nosotros, cuando te dije yo, cuando dejé de hacer network marketing, volviendo un poco atrás, Rafa, estuve casi un año sin desarrollar ninguna empresa. Porque en las empresas que había trabajado, he visto que por más que tú construyas un equipo, siempre te quedas en la mano de la decisión del dueño de la empresa, ¿no? Y la empresa española que hice, el dueño cambió el plan de un día para el otro. Entonces he visto todo mi trabajo y por agua abajo Entonces decidí no hacer más network marketing. Era una decisión que había tomado, pero había ganado, sí tenía unos ahorros. Y a través de network marketing, que te abre mucho conocimiento, había conocido unos traders. En aquella época estaba de moda el trading, el forex, las criptos, el trading deportivo también. Era otra época, ¿no? Era una época donde era mucho más fácil operar. Y nosotros empezamos, nosotros digo porque con unos amigos hicimos ahí un grupito donde unos traders operaban para nosotros. ¿Por qué? Porque mi necesidad, como yo no desarrollaba otra compañía, y cuando tú conoces network marketing es muy difícil volver a lo tradicional, ¿no? Poner una empresa. Y he visto como muchos líderes que ganaban dinero en network marketing, luego volvían a lo tradicional y como todo emprendedor, muchas veces perdían todo, un restaurante o otros compraban hoteles y al final por falta de experiencia lo perdían. Entonces busqué una forma de rentabilizar lo que tenía, ¿no? Lo poco que me había quedado, y conocí unos traders y empezamos a operar porque cuando tú has tenido éxito en el network marketing, mucha gente te llama. Entonces era normal que la gente me llamaba y la curiosidad me preguntaba, ¿qué estáis haciendo? Digo estáis porque nosotros siempre, en network marketing, los líderes, los amigos, y empezamos a operar con esos traders. Y esos traders esperaban, tenían un buen resultado. Y empecé a compartir con las personas que me preguntaban. ¿Realmente tenían traders y tenían buenos resultados? Sí, por supuesto, buenos resultados. En aquella época, solamente operar con cripto había muy buenos resultados, aparte del trading deportivo, de Forex, pero principalmente en cripto había muy buenos resultados en aquella época, en aquel momento, ¿no? ¿Esto estamos hablando previo a Trace Investing, cuando estaba gestándose la idea, o ya cuando iniciaron con todo Trace Investing? No, previo, un año antes. Un año antes. Un año antes. Ok, perfecto. En 2017 fue la última compañía que desarrollé, pues el año de 2018. Ok, perfecto. 2018. Fíjense, estos son datos también que muchas veces no se tienen en claro, ¿no? Cuando se está hablando de qué es lo que se hace, ¿no? Incluso a mí no me queda claro, por eso las preguntas que te estoy haciendo son genuinas al 100%, quiero que todos sepan, o sea, tengo una guía de saber específicamente qué necesito entender para que la gente también pueda ponerse en este lugar, ¿no? Me pongo en ese lugar, ¿no? De saber qué pasó. Por eso hago esas preguntas puntuales. ¿Qué te motivaba en ese entonces a nivel personal, ¿no? y profesional a llevar adelante y decir, bueno, tengo un buen sistema, un buen servicio, una buena gestión, vamos a llevarlo a hacerlo una empresa, ¿no? Con estos otros dos socios que comentás, ¿no? Sí, primero esos dos, luego fuimos cuatro, ¿no? Ah, ok. Y lo que me motivó realmente al principio, no quería. Yo estaba ahí tranquilo, estaba en mi zona de confort. Con el resultado de los traders, yo me ponía ahí de interés compuesto, no hace falta que vuelva a desarrollar, salir de casa. La verdad que al principio no quise, pero debido a la insistencia de las personas que me invitaron, mis amigos, ¿no? Habíamos trabajado juntos con dos directores. Yo no quiero decir nombre, Rafa, porque luego no me gusta que, como ellos no están aquí para contestar, entonces no voy a citar nombres, aunque todo el mundo sabe quiénes son los dueños. Sin problema. Yo los menciono cuando aparezcan en algún video, pero que son públicos, como lo digo, ¿no? Pero estás en tu derecho. Entonces, al principio no quise yo,
no he querido, pero me convencieron de que teníamos algo y por qué no compartir con los demás. Fue realmente la motivación, no solo mía, como de todos, era de una generosidad, como los que habían trabajado con nosotros, habíamos compartido momentos de amargos, por ejemplo, la última compañía que hicimos, ¿no? Por ese cambio de plan de compensación. Ahora tenemos algo bueno, ¿por qué no compartirlo con los demás? Entonces, por eso fue lo que me motivó, no más que nada, compartir con los directos, con mi equipo, algo que me estaba funcionando a mí. Algo que a nosotros puntualmente nos vino, te quiero decirlo así, directamente muy bien. Nosotros estábamos desarrollando compañías que eran básicamente de turismo y cuando inició toda la complicación de la pandemia, el cierre y eso, fueron a los primeros que nos golpearon fueron a nosotros. Pasamos de una facturación X elevada, porque estábamos en 6 cifras ya de facturación en ganancias anuales. Quiero decirlo, estábamos teniendo mucho éxito con nuestro equipo, compañía de viajes, de turismo. Se nos cae la mayor parte de esa facturación justamente porque se cierra todo el mundo con la pandemia y nosotros veíamos que en época de pandemia Trasinvesting estaba festejando, la gente estaba festejando. De hecho hay algunos videos sobre gente en la época de la pandemia, incluso de Trasinvesting, mostrando esa parte de ese cierre. Ahí lo tenemos el video en pantalla. Ese momento la compañía también saca un comunicado que justamente se abría todo el sistema online, presentaciones, sistema de crecimiento por llamadas de Zoom, etcétera, etcétera. Y claro, ya nadie necesitaba salir y nadie necesitaba vender productos físicos, o no podía, mejor dicho. Y mientras en ese momento nadie usaba ni códigos QR para pagar, porque en ese momento las empresas que hoy usamos para hacer pagos, o en Brasil los Pix, o en Argentina Mercado Pago, o incluso la gente tenía miedo de poner su tarjeta en Netflix, por ejemplo, que eso sucedía, y de repente veíamos acá una oportunidad porque estábamos en un mercado digital, no estaba atado a toda esta crisis de la pandemia y podíamos desarrollar. Y ahí crecimos, avanzamos, tuvimos la verdad que muy buenos resultados, puntualmente nosotros, ayudando a gente que se estaba quedando sin trabajo, ayudando a gente que se estaba quedando fuera de un sistema porque no podían salir a la calle a vender su café, a vender sus tortas, a vender sus etcétera, cosas que hacían en la calle, incluso sus locales cerrados. Bueno, no voy a terminar de explicar qué fue la pandemia porque fue un impacto tremendo para todo el mundo, esto ya todo el mundo lo sabe. Entonces fue realmente un momento de mucha angustia, pero justamente con este modelo que implementaba Trasinvesting fue realmente muy bueno. Realmente se ayudó a mucha gente, ¿no? De hecho, hay otro video más, a ver si lo podemos pasar. Hay otro video donde justamente se muestra a las personas que están ganando con Trasinvesting en esta época de pandemia, ¿no? En época donde estaba muy complicado poder desarrollar otro negocio o estar sin trabajo, y la gente estaba ganando. ¿Qué sentías cuando vos veías esos videos, la gente teniendo resultados? Cuando vos tenías una idea que te funcionaba a vos, la abrieron y estaban teniendo todos estos resultados, ¿vos qué sentías en ese momento? Sí, nosotros sentíamos, yo por lo menos sentía, era muy gratificante, ¿no? Ver a amigos, directamente amigos que tenían empresas y debido a Trust Investing, debido a las ganancias que tenían del trading, han podido sobrevivir, pasar con menos problemas, ¿no? Porque en Europa la gente ha perdido totalmente la libertad, no podía salir de casa, muchos no podían trabajar, salvo algunos sectores. Entonces sí, hemos visto, fue una ayuda para muchos y además creció mucho. ¿Por qué? Porque el home office, lo bueno que tenía el concepto, que los traders y los programadores y todo el negocio se podía hacer en home office. Y las personas que estaban en casa, que no podían salir, muchos tuvieron depresión, tuvieron problemas. Sin embargo, los que estaban en Trust Investing se enfocaron a estar reunidos por Zoom. Entonces eso también, además de las ganancias, ha unificado mucho el equipo, porque aprovecharon ese momento que estaban en casa para hacer las videoconferencias. Entonces sí, ayudó a mucha gente en aquel momento tan difícil, porque yo me acuerdo que fui sorprendido, estaba en México, en una gira por México, y la tuve que interrumpir y volver a Brasil porque no quise volver a Madrid, porque en Madrid tú no tenías la libertad de moverte, ¿no? De hacer ningún evento. Para salir al supermercado tenías que ir andando al supermercado que te decían que era más cerca de tu casa. Realmente, y fue algo único, fue algo que muchos no recuerdan, pero aquellos
empezamos a hacer memoria, ¿no? Fue un momento difícil para muchas personas, ha sorprendido a muchos, incluso a nosotros no esperábamos, pero fue donde la compañía más ha crecido y ayudó sí, a muchas personas a pasar en aquel momento tan difícil que pasaba no solamente en Europa, pero en Latinoamérica, ¿no? Muchas personas disfrutaron de los beneficios de tener la compañía Trust Investing. Bueno, ahí estamos viendo algunos videos de la gente, la cantidad de gente que obviamente estaban creciendo, estaban agradecidos de esa oportunidad, de esos resultados que estaban teniendo. También veíamos algunos videos, por ejemplo, en la situación complicada de Cuba también, que ya lo vamos a hablar también, hay que mencionar a Cuba también como algo puntual que sucedió ahí, que de hecho desembocó en muchas cosas que después lo vamos a ir viendo. Gente que compraba por primera vez una lavadora, que nunca había tenido un lavarropas en su casa, ¿no? O sea, ese nivel de impacto social, de ayuda social que se generó a través de un sistema que funciona o funcionaba, vamos a hablar en tiempo pasado, eso realmente generó este impacto y después las consiguientes copias y duplicaciones y cosas que se fueron haciendo en otras plataformas, en otras supuestas empresas que claramente no tenían ese know-how que se tenía dentro de Trust Investing. Y esto es simplemente para hacer una rememoración, hacer una rememoria de todo lo que se pasó, todo lo que se vivió, ¿no? Porque hoy en día aparece gente, justamente, y ahora lo que quiero hablarte es del hate, y ya cerramos con esta parte, este bloque, porque aparecen todos esos mensajes de hate, todos esos mensajes de gente enojada, y cuando vemos todas estas personas festejando, teniendo tremendos resultados, que vivieron un proceso tremendo de resultados de crecimiento, de cambio de vida real, que desaparecen de repente, ¿cómo te sentís vos en ese momento, ¿no? Primero, por decirlo de alguna manera, que te den la espalda a gente a la que ayudaste directamente y que llueva tanto hate sin conocimiento, ¿no? Sin conocimiento, porque la primera palabra que jamás se cae de la boca de la gente cuando escribe algo ahí en el hate nada más, ¿no? Que es, ya como hablé al principio, como hice la apertura, ¿no? Manipulación, básicamente, va por ese lado. ¿Qué sentís vos cuando te dicen eso, ¿no? Cuando te dicen esos mensajes de hate en tus Sí, redes. los mensajes del hater, la verdad que no, son personas que no me conocen, ¿no? Entonces yo veo que no es algo personal. Muchos lo utilizan para aprovecharse de criticar. Algunos ni siquiera han estado en Trust Investing ni conocían. Yo tuve una videoconferencia donde entró uno y no sabía nada de Trust Investing. Realmente lo que quería era aparecer, criticar, porque eso es un fenómeno que tenemos en Internet. Pero no son personas que compartieron conmigo, estuvieron conmigo o me conocen. Entonces la verdad que también hay muchos mensajes positivos en mi Instagram y fue algo que me motivó a estar aquí, es por eso. Porque mucha gente que habla mal en Internet, eso es un fenómeno que tenemos, ¿no? Y muchos utilizan esa forma de criticar a estafador y ladrón, nos robaron. Eso es el día a día, eso la verdad que me he acostumbrado a ello, ¿no? Lo que más sí de alguna forma me ha dolido son aquellos que estuvieron con nosotros, que me conocían, que sabían mi día a día, el sacrificio que fue estar desarrollando tantos años ahí trabajando al 100%. Muchas personas que de alguna forma sabían las intenciones de la compañía, sabían lo que pasó, pero es mucho más fácil criticar o decir a quién es el culpable, ¿no? Pero eso hace parte de la naturaleza humana. La persona siempre busca un culpable. Y no me importan los haters, me importan mucho más las personas que realmente me conocen, ¿no? Pero aprendí, Rafael, con todo lo que me pasó, no preocuparme mucho por lo que la gente piensa, y sí preocuparme por lo que soy, porque yo sé quién soy yo, tengo mi conciencia, tengo mi verdad, cuando miro al espejo sé la verdad, y cada vez me preocupo, antes sí me preocupaba, pero hoy cada vez me preocupo menos por lo que la gente piensa. Gracias por eso. Vamos a ir cerrando este bloque para empezar a pasar hacia el siguiente tema, que es ya puntualmente todo el proceso de la compañía y los distintos problemas, incluso algunas preguntas que estuvieron dejando en comentarios en la publicación de tu canal. Así que vamos a ir avanzando. Hasta este momento, hasta acá, vimos la faceta más humana, esos primeros pasos, ese inicio, donde conocimos a un empresario que, como muchos, soñaba con tener un gran resultado, soñaba con construir algo grande, dar una solución grande, algo bonito, algo que funcione a las personas. Ahora,
¿Qué pasa cuando ese sueño se enfrenta a una realidad que es mucho más dura, que es mucho más difícil, que es mucho más complicada, y en donde un hackeo iniciado desde Cuba pone en jaque a esta compañía y a miles de personas? Si sos uno de los afectados, una de las personas que tuvo estos problemas, que tiene alguna implicancia con estos bloqueos que se tuvieron dentro de Trust Investing, el próximo bloque tenés que estar acá. Se van a resolver muchas dudas, muchas preguntas respecto a este tema. Bien, vamos a continuar ahora en este segundo bloque. Vamos a hablar justamente de lo más controversial. Vamos a hablar de la parte de los bloqueos en Cuba, el hackeo, el problema con Esmeraldas, los bloqueos finales y obviamente la confiscación o bloqueo, como le quieran llamar. Ahora vamos a saberlo bien. Tenemos todavía, obviamente, a nuestro invitado, a Fabiano Lorite, en la sala. Vamos a conversar con él, vamos a continuar con esta charla. Y puntualmente quiero ir ya a las preguntas más complejas y donde toda la gente está consultando y especulando atrás de eso, ¿no? Se habla desde que fue todo inventado, de que nadie fue preso, de que el dinero nunca se retuvo por parte de la justicia, que esto, que lo... Se dicen muchas cosas. Y de vuelta, la información es poder. Y si te manipulan a través del hate, más todavía. Así que vamos a continuar ahora. Fabiano, vamos a ir a la segunda parte de esta entrevista. Quiero que hablemos ahora, como dije, en la parte de ese hackeo que ocurrió en Cuba. Fue uno de los primeros golpes fuertes de Trust Investing. Fue una de las primeras complicaciones más difíciles y que dio, bueno, esas decisiones, o se tomaron decisiones un poco controversiales para el resto de la comunidad, ¿no? No todos estaban felices, vamos a decir así, ¿no? Con las decisiones. ¿Qué recordás de esos días del hackeo en Cuba? Sí, hackeo ha habido muchos. Los que han estado desde el principio recuerdan que hubo el primer hackeo que tuvimos un problema con la página, se cerró y se hizo una página de cero. Estuvimos 60 días, si no me equivoco. Bien, ¿puede ser esto? Yo encontré algunos videos en el canal de YouTube. Este me parece que fue el primero, ¿puede ser? Sí, puede ser. Que no estoy escuchando el vídeo, pero me imagino que sí. Sí, yo por el logo, no te hagas problema. Yo por el logo me parece que es eso. El primer logo de la empresa y tuvimos 60 días. Se contrató una empresa española, Widitech, para hacer un nuevo programa, una nueva página, que era una compañía que en aquel momento era muy competente, ¿no? Se vendía muy competente y se hizo la página de cero en esta compañía española. Pero ataques siempre ha habido, Rafael, ataques siempre ha habido en la página, muchísimos. Pero el que me está preguntando tú, me acuerdo muy bien que fue una reunión que tuvimos, donde el financiero presentaba, ¿no?, un informe que había muchos más retiros y había mucho más, porque cuando hablamos de personas que no conocen lo que es nuestro negocio, comisiones de red solo se generan con ventas. Y cuando no tienes ventas y se genera comisiones, entonces hubo ese problema, ¿no? El financiero decía, ha habido muchos retiros y no sabía el origen de esos retiros. Se habían duplicado por 4 en una semana. ¿Por qué? Porque se había creado 80.000 posiciones allí en Cuba. Entonces eso fue que sí recuerdo que fue un impacto, nos impactó y realmente no tuvimos la conciencia de la gravedad de aquel hackeo. 80.000 posiciones. 80.000 posiciones. Y el hackeo se trataba de, yo me acuerdo cuando dijimos del saldo fraudulento, mucha gente, los youtubers, decían que aquello no existía, que no sé qué, pero sí. Sí, se sigue diciendo hasta hoy en día que es un falso hackeo, sí, que no existió, que fue todo mentira. 80.000 posiciones, a ver, pará, 80.000 posiciones, ¿estás hablando de cuentas creadas? Sí. Un hacker, claro, fue un grupo, ¿no? Ha descubierto un fallo en el sistema donde con internet de Cuba, que era muy lenta, se hacían transferencias de saldo con varios ordenadores abiertos. Se duplicaba, un ejemplo, tenía que... o sea, ¿entendieron la metodología? La empresa que les auditó, o sea, ¿hay pruebas de esto que me estás diciendo? Sí, por supuesto.
Pero, a ver, pará, porque quiero terminar de entender, no quiero que se nos pase por encima la información que estás dando, porque ahora yo también la estoy escuchando por primera vez y quiero entender al detalle. O sea, fueron hackers que duplicaban cuentas, o mejor dicho, creaban cuentas fake, 80.000 cuentas fake, que es lo que tengo anotado acá, que anoté ahí que lo que dijiste, 80.000 cuentas fake, que lo que hacían era, ¿qué cosa? Abrir distintos ordenadores. Abrían varios ordenadores. Internet en Cuba hasta el día de hoy es muy lenta. No es tan rápida como en Europa, por ejemplo. Y ellos abrían varios ordenadores y hacían transferencia, por ejemplo, de mi login al tuyo desde ese ordenador. ¿Qué pasaba con ese fallo del sistema? Llegaba duplicado en tu cuenta. Por ejemplo, yo te transfería 1.000 y te llegaba 2.000. Imagínate, tú que conoces bien el sistema, pero muchas veces hablamos con gente que no lo conocía, ¿no? Yo te envío a ti 1.000 USDT o 1.000 puntos en aquel momento que se generó, sea del trading o de comisiones de red, y se duplica. Entonces ellos crearon 80.000 cuentas y se duplicaban en transferencias esas cuentas. Entonces eso fue hecho por profesionales, no fue hecho por amadores. Fueron profesionales, personas que sabían lo que estaban haciendo. Y cuando se generó esos retiros, pues claro, al principio vendían saldo. Habían líderes, varios líderes desde Cuba, vendían saldo a otros países a menor precio. No sé si tuviste contacto con eso, pero sí ha habido primero eso. Mira. Entonces imagínate lo que se crea, este saldo, que en vez de tú retirar, vas y haces una compra, producía 40% de comisiones de red y luego se generaba una deuda para la compañía del 200% de ese saldo. Claro, de la rentabilidad que daba los servicios. Eso es. A ver, pará. O sea, crearon 80.000 cuentas. De esas 80.000 cuentas, lo que hacían, la metodología, la estoy tratando de entender. No para hacerla, sino para entender específicamente qué se hacía. O sea, quiero entender. Entonces, desde una cuenta hacían al mismo tiempo, logueada esa misma cuenta en varias computadoras, hacían una transferencia hacia otras billeteras, digamos. Dos usuarios. Desde una cuenta transferían a dos usuarios diferentes. Como lo hacían al mismo tiempo, esos $100 o $1.000 o 1.000 USDT, mejor dicho, 1.000 puntos como los que tenían dentro de la plataforma, se transferían a cada cuenta, 1.000 y 1.000, por más que haya 1.000 en el saldo inicial de una cuenta. Sí, llegaba a la otra cuenta. Duplicado. Una 1.000 y otra 1.000. Ahora, imagínate, solamente ese grupo crearon 80.000 posiciones. Y eso se dijo, Rafael, el fallo de comunicación que hubo fue de no comunicar eso a todo el mundo, ¿no? Porque a los grupos de los tops, sí nosotros hemos dicho eso. Hemos contado a... No sé si yo habré estado muy debajo, muy lejos de esas posiciones de los top, pero sí, algo que reconozco era que la comunicación de ese top no llegaba, por lo menos a Argentina tan directamente. Y eso que nosotros nos comunicábamos con varios equipos, con varios managers de mi país, de acá de Argentina, y nunca tuvimos tanta información. Realmente nunca tuvimos tanta información. Hasta el día de hoy se sigue creyendo otra cosa por parte del liderazgo acá en el país, en Argentina. Así que para tenerlo en cuenta. Ahora, antes de que nos vayamos por las ramas, quiero irme a un punto muy específico. Acá estamos hablando de quiénes podrían ser los responsables, pero no tenemos, obviamente, si son hackers, ocultan su posición, hacen cuentas fakes, no se sabe personalmente quién es, pero lo que sí se puede saber eran quiénes son los responsables de la seguridad, del sistema y el desarrollo. O sea, ustedes tenían, dijiste, una empresa, Widitech, ¿puede ser? A ver, voy a buscarla. Sí. Widitech.com. La responsable por la programación y por esta empresa, ¿no? Widitech.com. Sí. Y era una empresa que contrataba y yo me acuerdo que ha habido meses que cobraban de servidores de los servicios de seguridad más de 100.000 euros al mes. Por servicios de seguridad, por servicios de desarrollo de sistema, cobraban 100.000 pesos, $100.000 al mes. Si fuera peso sería bueno. ¿No? Si fuera peso sería muy bueno, sinceramente. O sea, para que se termine de entender también, porque hay contratos entre empresas, hay sistemas extras que están encargados en teoría de llevar esta seguridad. Seguridad que
no cumplió. ¿Y esta empresa entonces fue la que detectó ese hackeo, que vio esa duplicación de cuentas, duplicación de saldo? No. Quien detectó el hackeo fue el departamento financiero porque no había coherencia, ¿no? De los retiros que había con la cantidad de personas que estaban comprando el producto. ¿Por qué? Porque imagínate que se creaba ese saldo y se generaba y realmente no se sabía el origen o cómo se generaba. Imagínate que tienes una programación, sea del producto o de las comisiones, a través de las entradas que en aquella época eran en Bitcoin. Y de repente se ve que había mucho más compromiso de pago de lo que realmente se había vendido. Entonces no fueron ellos que detectaron, fue el departamento financiero. Por eso me recuerdo muy bien esa reunión donde se nos presentó y en esa reunión no teníamos la magnitud, sino, como dijiste, ¿no? ¿Qué harías tú? Si pudiera volver atrás, lo primero que haría era, en ese momento, parar, hacer la auditoría y ver realmente lo que estaba pasando. Como dijimos en la promoción de este podcast, vamos a hablar la verdad y solamente la verdad. Vamos a exponer y mostrar todos los datos puntuales sobre qué fue lo que pasó con Trust Investing. No son una o dos personas nada más que estuvieron dentro de la gestión de una empresa. Estamos hablando de una empresa multinacional, una empresa gigante como llegó a ser Trust Investing, ¿no? Así que es importante esto, que lo tengamos todos en cuenta, los que están viendo, dejen sus comentarios también, qué piensan a partir de toda esta información, qué les está pareciendo. Importante también el informe, porque veo un video también acá de Diego Chávez en las oficinas de Madrid, supongo que deben ser las oficinas de Widitech justamente, viendo los informes de ese hackeo, de esos... justamente ahí lo tenemos el video, en el Instagram, de vuelta, todo está público, todo está abierto. Ahí, por lo que comenta Diego Chávez, el CEO o ex CEO de Trust Investing, él estaba comentando de ese hackeo y de la implementación del nuevo sistema, justamente con la empresa, calculo, Widitech, porque él está hablando de justamente las oficinas de la empresa de sistemas en Madrid. En mi equipo, justamente que vos estabas comentando esto, Fabiano, del tema del saldo, para no irnos por las ramas, en mi equipo también hubo algunas personas que estaban comprando saldo. Y esa fue de hecho una de las primeras señales que yo dije, algo está pasando, algo está sucediendo que es distinto, que es raro. Gente, ¿quién te vende dólares más baratos? ¿Quién te vende dólares? ¿Quién te vende sus ganancias más baratas de lo que vale? Nadie. Nadie. Menos en Argentina, que está en constante devaluación el peso o apreciación el dólar, digamos. Menos en Argentina. Y había gente en el equipo, tengo que, eso sí, agradecerles por la sinceridad, por la transparencia, la mayoría de la gente que trabajaron junto con nosotros, porque no eran la mayoría, sí unos pocos, y esos pocos fueron los primeros que empezaron como a sembrar esa semilla. Es como, yo le estaba diciendo, ¿no? Es como un cáncer al final, porque se empieza a esparcir entre toda la red, se generan comisiones, se generan binarios, se genera esto, lo otro, y se empieza a esparcir ese mismo saldo, fraudulento, pero la primera señal era esa. La gente estaba comprándolo a menos de lo que vale. No sé, $1000 lo compraban por $900. Entonces eso no. 1000 USDT lo compraban por $900 o 900 USDT parte en pesos, ¿no? Y de ahí viene esta comunicación, ¿no? Ahí ve una comunicación y lo hacían porque sabían que si hubiesen pedido retiros sería mucho más fácil de verificar, ¿no? Entonces cuando uno se vende al otro y el otro sale de Cuba, porque se originó en Cuba, pero el problema fue que se vendieron ese saldo a muchos. Brasil, España, Argentina, Bolivia. Vendieron en todo el mundo ese saldo. Entonces había mucha gente que lo sabía. Claro, no se imaginaba cómo se creaba ese saldo, porque el saldo en Cuba se vendía a un más 15 de lo que valía. Por el crecimiento que había allí, porque hasta el día de hoy... Era más valioso que... Es más valioso porque es muy difícil comprar cripto hasta el día de hoy. Quien conoce Cuba sabe la situación en Cuba. Claro, y mover saldo con Trust Investing era mucho más sencillo. Claro. Esa sencillez se pagaba más caro. Y también recuerdo muy bien que no había transferencia de saldo. Se dejó la transferencia de saldo a petición para ayudar al equipo de Cuba, porque ellos juntaban un punto de uno, 2 puntos de otro. Quien conoce la realidad de Cuba sabe que hay muchos médicos que ganan $70 al mes. Entonces se permitió otras, como tú me preguntaste, si pudiera volver atrás, pues no lo hubiese hecho, porque se hizo para beneficiar
a este equipo y esa transferencia fue realmente el cáncer que Sí. en la programación que había. Es que es manipulación financiera al final. Porque ahí podés hacer, por ejemplo, esto, meter intercambio y que la gente se dedique a comprar y vender saldo y no a aprovechar el servicio de la empresa, nada más. Sí, yo entiendo eso. O sea, era parte también de todo ese proceso. Muchas veces incluso yo solicitaba retiros directamente de la empresa y no vendía saldo. Eran muy pocas las ocasiones que vendía. Sí ayudaba obviamente cuando el equipo me solicitaba, pero en general trataba de hacer retiros directos, ¿no? Hubo una auditoría, que eso también lo hablamos, me dijiste que sí hay pruebas. ¿Quién tiene esas pruebas? ¿Están Esas públicas pruebas esas pruebas? no están conmigo, no tengo acceso a ellas, pero en el momento oportuno se va a enseñar a todo el mundo esas auditorías que se enseñó en la última reunión que hubo con los líderes. Se enseñó como, porque había de cada uno, pero aún así, con toda la auditoría, no fue posible rastrear 100%, porque no había diferencia entre el saldo normal y el saldo que era duplicado. No hubo como realmente lo que se pudo hacer era de cada uno, por ejemplo, de Rafael. Rafael ha comprado 1000, por ejemplo, 1000 USDT, a él se generó 2000 y sus comisiones. Saldo que tenga más que eso, pues tenía un origen que no se sabía. Claro, exacto. Y ahí, por eso, muchos ya que estaban comercializando, ¿vale? De varios países, y no quiero nombrar, no quiero decir, porque eso yo creo que a la gente no le interesa, ¿no? Pero la mayor cobardía es de esos líderes que comercializaban, que compraban saldo más barato, luego se hicieron las víctimas, que no sabía nada, pero sí lo sabían, porque nadie vende, como dicen nadie en vende España, sus ganancias menos. puro, Claro. ¿no? Pero sí sabían y comercializaban ese saldo fraudulento que muchos ahí, muchos youtubers se reían que eso nosotros nos habíamos inventado, y muchos de ellos me imagino que incluso han comprado ese saldo a un precio más bajo. Yo me acuerdo de haber visto algunos videos que hablaban mal de la empresa y tenían cuentas dentro de la empresa. O sea, es hipocresía al máximo esplendor, ¿no? Se habló después de la auditoría de una reestructuración, esto que se presentó en la reunión de Top 20, ¿no? Fue una reunión ahí en el momento. De hecho, son videos también que están en el canal de la reunión con el Top 20, con los principales líderes del mundo. Sí, recuerdo esa última reunión. La última en sí no estaba yo, donde firmaron. Firmaron un documento, sí. ¿Ese documento qué es? ¿Sabes? Rafael, la verdad que han pasado tantas cosas que detalles así no me acuerdo, pero sí era un compromiso de que la empresa iba a pagar a los que no recuperaron, no a los líderes que estaban allí, las personas que habían comprado y no habían recuperado, pagarles el 115, 10% más de lo que habían pagado y un 5% para hacer el retiro. Eso es lo que fue anunciado allí, ¿no? Con los proyectos que había. Sí. Y algunos sí, en el vídeo estaban de acuerdo, pero no había ese consenso en la reunión, ¿no? Los que estuvieron en la reunión saben. ¿Vos no estuviste en la reunión? Estuve en las dos primeras reuniones, tuve que cambiar de sitio porque había amenazas, ¿no? O información incluso que es muy difícil, es muy complicado decirlo aquí porque hay gente que no cree, ¿no? En sueños, y tuve un aviso que había personas esperando allí y se cambió de San Paulo para otra ciudad de forma secreta, porque sí corríamos, los directivos corríamos riesgo, porque había algunos líderes allí que querían, incluso hay líderes que claro, no van a decir eso, pero algunos fueron amenazados con armas de algunos líderes de Brasil hacia los líderes de Europa. Y entonces esa reunión fue muy tensa, se puede ver en el vídeo que grabaron algunos allí, que había mucha tensión, había mucha... algunos eran más preocupados con ellos mismos, pero sí ha habido, siempre hay en medio de ellos. Sí, hay intereses también ahí en el medio. Se reunían y claro, en ese momento la reunión estaban preocupados por todo el mundo, ¿no? por los líderes que sabíamos que muchos estaban ganando, hacían retiros de 10.000 todos los días, $10.000. Exactamente. Hablando de esto, del plan de reestructuración, también tenemos justamente con esa reunión esta parte que es la idea de la devolución
bonificación que comentabas recién del 115%. Tiene que ver justamente con esos papeles, entonces, que se firmó ahí, que se pusieron de acuerdo, que todos los líderes estuvieron de acuerdo, pero que después nadie comentó. Ningún líder, por lo menos, vi haciendo publicaciones, videos o algo que se mencione esto, ¿no? Recordando todo esto, ¿no? Hacia atrás, ahora que lo estamos charlando, ¿qué pensás que se podría haber hecho? ¿Qué hubieras hecho vos si se pudiera volver el tiempo atrás a ese momento, ¿no? Si pudiera volver atrás, lo primero sería no contratar la empresa esa de España para cuidar de nuestro sistema, sería lo primero. Y se buscaría a otros profesionales. El problema que ha habido, Rafael, es que como la empresa había crecido mucho, cualquier profesional que tú pedías una auditoría o para que viera nuestro sistema, siempre querían cobrar millones, porque creían que como empresa había crecido mucho, entonces fue esa carencia que ha habido, que todos los profesionales, incluso para todo lo que pedíamos, era todo muy caro para nosotros. Teníamos ese problema, ¿no? Entonces yo por lo menos no tenía un programador de confianza, como por ejemplo yo he conocido el pasar del tiempo, conozco mucha gente. Hoy sí tengo un amigo programador. En ese momento, si pudiera volver atrás, no contrataría Widitech. Y cuando se hizo la primera reunión del financiero que nos dio esa alarma, lo primero que haría si pudiera volver atrás, era cerrar la página en aquel momento y hacer la auditoría en aquel momento. Estancar el cáncer desde el primer día. Pero también recuerdo que no teníamos la ciencia, solo se supo lo que realmente ha habido después de la auditoría. Claro, hasta que no se finalizó la auditoría no tuvieron la precisión de la magnitud de lo que estaba sucediendo entonces. Eso es. Y otra cosa que haría, yo siempre hablo por mí, no puedo hablar por los demás, no sucumbir a la presión de los líderes, porque los líderes querían seguir ganando. Y ganaban de su trabajo, no estoy criticando a ningún líder, ¿no? Hacían su trabajo y la empresa creció gracias a los líderes. Pero sí, la presión que tenían de no parar el sistema, de no perder un día de binario, de esos 10.000 al día, esa presión, si pudiera volver atrás, no escucharía a ningún líder y haría como empresa, ¿no? Lo que tenía que haber hecho, estancado ahí, contratado a otra empresa, porque si Widitech no fue capaz ellos tenían que habernos dicho, ¿no? ¿Qué pasó eso? No, fue el financiero y al final tuvimos que contratar otra empresa para hacer la auditoría de ellos. Incluso cuando se hizo la auditoría, ellos entregaron el sistema y no quisieron más trabajar con nosotros. Perfecto. Entonces se habló justamente de todo ese proceso. Lo que tenemos a continuación es la parte de las esmeraldas. Esto ya para darle un cierre a la parte del hackeo, que se entienda al detalle, profundamente, todo el proceso que sucedió en esa etapa de hackeo de Cuba, y adicional también la parte de la reestructuración, que de vuelta lo digo, está públicamente en las redes sociales de Trust Investing y también en el YouTube de Trust Investing. Todo esto que estamos hablando también lo tienen ahí, adicional a los detalles que nos estás compartiendo ahora, Fabiano. Lo siguiente, y para avanzar también con el video alineados, estamos hablando de la parte de las esmeraldas, Trust Diamond. ¿Qué hay de real en todas esas irregularidades fiscales, cuestiones que no se terminaron de explicar al 100% y que en teoría quedaron en simples noticias, ¿no? Y esto es en algunos portales ya de noticias un poco amarillistas, pero que se hablaba como que la minería dentro de Trust Investing no existió, no funcionaba. Y acá vemos un video donde lo estabas presentando, ¿no? Justamente cómo funcionaba esa minería de esmeraldas, de piedras preciosas dentro del sistema de Trust Investing. Perfecto. Ese es un tema que aún como se está juzgando, la justicia se está juzgando, claro, ellos quieren demostrar de que las esmeraldas que se vendían, porque claro, negar que teníamos esmeraldas es imposible porque hay un montón de esmeraldas que están bloqueadas por la justicia. Entonces es innegable que la compañía tenía esas esmeraldas de garantía para los clientes. Eso no lo puede negar nadie y por más que haya hater, es inevitable, ¿no? Yo sé que el proceso, no todos tienen acceso, es un proceso tan secreto, pero sí había el negocio que se vendió, el negocio real. El problema que hubo la primera vez, el primer viaje con
esas esmeraldas, que ni siquiera tenía nada que ver con Trust Diamond. Era una operación si no me equivoco, también he pasado mucho tiempo, ¿no? Iba a demostrar a un cliente y yo acompañé en este viaje por interés, tenía interés en otros intereses, no tenía ningún interés sobre esa compra-venta de esmeraldas. Y el contable hizo una maniobra que la hizo él. Por eso en este país los contables, los abogados no tienen responsabilidad por lo que te recomiendan. No es como Estados Unidos, ¿no? Un contable tiene responsabilidad jurídica. Aquí no. Aquí el contable se equivoca, pone una factura en tus manos. Yo me acuerdo que fui, recogí esa factura, se la llevé y la puse, estaba ahí en el coche, no era algo que estaba escondido ni nada. Si supiera el riesgo que había, jamás hubiese transportado yo ningún tipo de piedra preciosa. Y el problema que fue este, que cuando se paró, pidieron la factura y la factura los contables se habían dado de baja para no pagar el impuesto. Por ahorrarse el impuesto, fíjate los problemas que hemos tenido. O sea, desde donde retiraron esas piedras preciosas para tener un documento que autorizaba el movimiento. Ahora vamos a volver a conectar, no pasa nada, no hay problema, ya retomamos la conexión. En sí, lo que estamos conociendo en este punto son detalles puntuales sobre lo que sucedía en Trust Diamond, esta compañía que se dedicaba justamente a la explotación minera y a la comercialización de piedras preciosas. Tenían todo un proceso donde lo que hacían era justamente poder, mientras ahí retomo la conexión, lo que hacían era justamente poder brindar un servicio extra de gestión donde se participaba de las ganancias generadas por esa explotación minera. Un negocio más que rentable, eso lo sabemos todos. Ahora, lo que se cuestionó siempre es que si ese negocio era real, si ese negocio era fidedigno, si funcionaba realmente. Lo que estamos comentando en este punto es todo este proceso también que se vivió, donde salieron en noticias, donde por estar movilizando, transportando piedras preciosas, principalmente esmeraldas, es que tanto, lo voy a mencionar yo, porque no sé si tiene la autorización Fabián o no, pero lo menciono directamente, Claudia Barbosa y él, Fabián Olorite, estaban en ese vehículo transportando estas piedras preciosas, y justamente es donde en un control policial ven la boleta, ven esa nota fiscal, esa factura, ven que esa factura estaba dada de baja. O sea, el contable, quien les hizo la factura, quien les creó la boleta para que puedan transportar con ese documento las piedras preciosas, las esmeraldas, dio de baja ese documento. Entonces, cuando la policía lo verifica, dicen que esa nota no tenía validez, por lo cual pasan a estar transportando de manera ilegal, vamos a decirlo de esa manera. Bueno, esto es algo que se está investigando todavía. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidad el contable que les dio la factura, justamente. Entonces, justamente ahí están los temas que no se pueden terminar de mencionar al detalle y en profundidad. ¿Te tenemos ahí de vuelta, Fabián? No sé si estamos de vuelta. Ahí sí, estamos con la conexión. Perfecto. Sí, es un tema como se está juzgando. Prefiero no hablar de eso y que los abogados, ¿no? se encarguen de esa parte. Se encarguen de esa parte, que es una parte que no... Ahora, para que se entienda bien, Fabián, o sea, esto fue una cuestión entonces administrativa, puntualmente, sí, por lo que se vio en las noticias. Sí. Ok, listo. Entonces, el funcionamiento de este sistema de las esmeraldas, la explotación minera, ¿esto fue real? ¿Esto funcionaba realmente para atrás Diamond? Sí, ha habido muchos. Había una empresa que hacía la compra-venta en la región, ¿no? Porque hasta el día de hoy se puede comprar de forma muy barata lo que es de una mina de la región, se lava, se lapida. Entonces el concepto era ese. Incluso antes mismo de explotar las minas, ¿no? que había una forma muy rentable de comprar en la región, y a través de la lapidación había una rentabilidad que se ofrecía de 12 meses. Entonces es un negocio real. Ok, las mismas empresas mineras entonces ya ofrecían lo que después ofreció Trust, ¿esto me querés decir? Sí, incluso hay empresas allí que todavía trabajan con eso. Hoy en día lo ofrecen. Sí, lo ofrecen.
el tema de las esmeraldas... Pero te explico que no era mi rol, tampoco era mi especialidad. Había una empresa que lo hacía. Perfecto. Igual que Widitech, ¿no? Yo no soy experto en programación, nunca lo fui, no soy programador, y se contrató una empresa para que lo hiciera. De la misma forma se hizo allí. Perfecto, listo. Cerrado por ese lado, o sea, y lo que me interesa esta parte también de la Esmeralda, ya para cerrar con este tema, o sea, Trust Investing incluso hacía esos contratos para las personas, por lo que se explica en los videos, ¿no? De cómo funcionaba. Yo no llegué hasta ese punto en mi proceso de participar en Trust Investing. Personalmente, por eso no lo puedo confirmar así como era, por eso te lo pregunto. Pero se supone que si vos adquirías el producto de Trust Diamond de 50.000 o 100.000 USDT, vos participabas de una seguridad en piedras preciosas, ¿no? Todas esas piedras preciosas, que ahora de paso te lo pregunto, hago dos preguntas en una. Todas esas piedras preciosas que quedaban vinculadas como seguridad o garantía de esa inversión, quedaban a nombre de ese cliente que lo haya invertido, ¿no? En ellas. Ahora, ¿qué pasó con todas esas piedras? ¿Dónde están? Están bloqueadas. Por ejemplo, si tú comprabas uno de 100.000, tú tenías, en el caso de que pasara algo, tenías 100.000 en piedras. Y esas piedras están bloqueadas por la justicia. Por eso es un tema que todavía es muy delicado, porque todavía estamos en un proceso judicial y no quiero problemas, porque ya declaré a la jueza, ¿no? Lo que tenía conocimiento, los conocimientos que tenía yo de esa parte. Pero a raíz de ahí empezaron a buscar, a rebuscar, y empezó todo ese proceso judicial. Y también, una cosa que quiero recordar, que hicimos un vídeo que el día 15 de noviembre se haría una reestructuración por países. No sé si tú recuerdas bien eso. Sí, yo recuerdo lo del 15 de noviembre, sí. Nunca se pudo hacer y no hace falta... Porque, claro, como dijiste tú, hay mucha gente que duda, ¿no? Que fui a la cárcel, pero hay ahí incluso fotos de la primera prisión, que son fotos ilegales, que la publicaron. Que en su momento, cuando se termine el proceso, se tomará medidas, ¿no? Sí. Bueno, eso es parte de lo que hablo cuando digo del amarillismo que existe, ¿no? Y que se aprovechan y manipulan ese hate o ese odio o esa frustración de las personas. Lo hacen justamente aprovechando este tipo de cuestiones, ¿no? De este tipo de material incluso. Lo último, y ya para cerrar con esta información que nos estás brindando, sé que nos tomamos tiempo, pero es importante que se hablen de estos temas, que se hablen al detalle. Nunca habías hablado, es la primera vez que tomas una entrevista pública, vamos a decirlo así, y que va a estar directamente en YouTube para que todos lo puedan ver, para que todos lo puedan comentar. Y de paso les digo, dejen sus comentarios. Vamos a hacer otro podcast, vamos a hacer otra llamada. Quiero hacer otra llamada, Fabiano, con vos, para seguir profundizando en todos estos temas. Y también leer los comentarios de la gente. Vamos a leer los comentarios de la gente, vamos a responder las consultas de las personas que nos estén dejando comentarios en este video. Así que para cerrar, quiero llegar justamente a esa parte. Me decías que en noviembre, me dijiste 15 de noviembre, fue donde, bueno, justamente los detienen, no pueden continuar con ese proceso, o mejor dicho, antes, en ese 15 de noviembre es la fecha de la reestructuración, el inicio de la reestructuración. ¿Cuándo fue la fecha que los detienen ustedes? Porque fue antes de esta fecha, antes del 15 de noviembre. Sí, fue el día 19 de octubre, el peor día de mi vida. Ok. 19 de octubre de 2022. 2022. 2022. Y la fecha para la reestructuración era 15 de noviembre de 2022. Eso es. Un mes antes. ¿Qué pensás que podría haber sido distinto si se llegaba a hacer reestructuración y se podía cumplirle a toda la gente con ese proceso de pagos semanales y todo como se anunció, como lo anunció Diego Chávez, ¿no? En esos videos que están justamente en Instagram. Sinceramente no. Por eso, como estamos en un proceso judicial, hay cosas que aún no puedo hablar, ¿no? Cuando se acabe sí hablaré y daré mi opinión, pero incluso si hubiese hecho la reestructuración, el enfoque era otro. El enfoque no era
la preocupación no son los afiliados. Bien. ¿Cuál es la razón de tu privación de libertad? Razones, dijeron muchas, ¿no? Sí. Pero yo fui sorprendido, venía de viaje de una de las fincas que tenía que la tengo, ¿no? Que está bloqueada. Porque en esa operación, por ejemplo, los años que trabajé, que construí, como si yo no hubiese tenido nada, ¿no? Y todo fue fruto, según dicen ellos, de algo ilícito. Pero volvía de esa finca y fui sorprendido, me fui parado con mi coche, con 2 personas más y me llevaron de ahí, me llevaron a comisaría, no me explicaron el por qué, porque me estaban llevando allí y de allí directamente me fui a la cárcel. Me Sí. esposaron, cuando llegué allí me esposaron y todo el procedimiento normal, como uno más. Recuerdo muy bien ese día porque ese día no se me olvida, ¿no? Imagínate llegar a un local donde tienes ahí lleno de muros, te ponen como uno más, ahí ya destratado como todos allí, ¿no? Como sin ninguna diferencia. Gracias a Dios, el día que llegué, yo soy una persona que tengo fe en Dios y en ese momento hablé con Dios que me protegiera ahí. Y gracias a Dios, no, cuando llega, es muy impactante, ¿no? Imagínate, vienes de trabajar y de repente te meten en la cárcel. Imagínate una cárcel en Brasil, no sé si tú puedes imaginar lo que es eso. Y además, sí, muchas explicaciones, ¿no? Entonces estuve yo sin contactar con mis hijas mucho tiempo, estuve sin visita, privado de comunicación, ahí no se escuchaba música, no se veía la tele, se comía lo que nos traían, difícil acceso a medicamentos, pero sí, momentos difíciles, Rafael, muy, muy difícil de explicar. A mí me gusta mucho enfocarme en las cosas buenas, de todo se saca algo bueno, pero sí recuerdo que todos aquellos que me amaban, que me mandaban mensajes a diario, esa gente realmente ha creído más en lo que dice la tele, lo que dice el proceso, de lo que realmente sabían que había pasado, ¿no? Incluso gente que trabajaba conmigo a diario fueron los que de alguna forma no quisieron saber nada, ¿no? Eso es incluso familiares. Este es un criminal que pague por lo que ha hecho y fueron momentos muy difíciles, hay días difíciles, los primeros días por esa incertidumbre, ¿no? Y en aquel momento los que me estaban defendiendo no estaban defendiendo mis intereses y los intereses que tenían era hubo un sentimiento, ¿no? Sacarle algo a estos, a mí por ejemplo, los que trabajaban conmigo, los que estaban a mi lado y toda aquella gente que mandaban vídeos. Yo me acuerdo muy bien que hice un vídeo cuando pasó los de Cuba, no sé si tú lo recuerdas, apoyando a aquellos que estaban en la cárcel en Cuba, pero a Sí. mí no me hizo vídeo ni Blas. La gente, todo lo contrario, ¿no? Muchos que estaban conmigo creyeron más, porque además de lo que ha habido en la tele, hubo personas que dijeron muchas otras cosas que estaba haciendo que era todo mentira. Es un estigma, ¿no? Es como una marca y que todos creen que porque ya pasaste por un proceso en donde la justicia, que tiene que ser justicia justamente, y darte la oportunidad de demostrar, eh, o mejor dicho, no darte la oportunidad, sino darse ellos la oportunidad de investigar y tratar de probar que sos culpable en algo. En lugar de hacer eso, tenés que vos ponerte en la posición de decir, no, yo soy inocente, cuando lo que tiene que probar la justicia es que sos culpable, no lo contrario. Entonces, eso lo entiendo porque también con mi esposa, con Mel, hicimos bastante trabajo social, estuvimos trabajando en distintas organizaciones sociales y lo entendemos. O sea, gente que no puede conseguir un trabajo por alguna cosa hecha en el pasado que ni siquiera tal vez era su culpa, y tantos casos que hay así de gente inocente en la cárcel, ¿no? Entonces, Sí, ahí son temas muy delicados, lo entiendo. Y mucho más por el lado de la frustración de esto que estás comentando vos, de gente que vos querías, que apreciabas, que admirabas o que tenías un cierto aprecio y de repente te dan la espalda, ¿no? O sea, cuando te detienen, ¿qué pasa con tus bienes personales? ¿Qué pasa con todas tus cosas también?
claro, es un tema muy delicado porque todavía estamos en proceso, ¿no? Y pueden utilizar cualquier cosa para perjudicarme. Pero sí, cuando lo peor que ha habido allí era la falta de comunicación. No sabía lo que estaba pasando, por ejemplo, con mis hijas que se habían mudado a Brasil y se quedaron sin casa porque yo tenía una casa alquilada, tenía también una finca, una pequeña finca de 2 hectáreas cerca de São Paulo donde estaba arreglando para que vivieran mis hijas allí. No pudieran volver incluso a quitar las maletas que tenía allí con sus ropas. Tuvieron que pedir una autorización al juez para coger sus ropas. Y la abogada en aquel momento lo que dijo a la madre de mis hijas fue, cómprate otra ropa. Porque realmente todos los que nos rodeaban creían que había mucho dinero escondido. Y se querían aprovechar de eso, ¿no? Pero ese momento que me fui allí, de todo se aprende, Rafael. Y de los momentos como estos se aprende mucho más que de los eventos, de los besos, de las fotos, del éxito. Se aprende mucho más en momentos como estos, donde conocí personas también. Por eso digo, me enfoco mucho a las cosas buenas, ¿no? He conocido personas ahí, historias increíbles de personas ahí que estaban ahí, compartían conmigo, ¿no? La celda, las personas que conocí. Y fueron 10 meses, y 10 meses allí son como 10 años. No tienes actividad física, estás ahí metido en una celda con 12 personas, un calor que hacía en Palmas de Tocantins, un calor insoportable, pero de todo se aprende. Y aquellos que ha habido sí, ha habido algunos, poquísimos, pero ha habido verdaderos amigos que realmente se preocuparon. No voy a nombrar ni voy a decir sus nombres en este momento, pero también para protegerles, ¿no? Porque los haters, además de atacarme a mí, atacan a aquellos que me ayudaron, ¿no? Eso es una realidad. Incluso a ti te van a atacar por, ya, por estar haciendo ese podcast, porque lo que la gente quiere es eso, quiere saber, no se preocupaban, la mayoría no se preocupaban y muchos estaban aliviados como diciendo, está en la cárcel, pues que pague por estaban aliviados por verlos en la cárcel. Exacto. Eso es una realidad, ¿eh? Y eso es, la naturaleza humana es así. El ser humano siempre busca un culpable para su fracaso. Es más fácil, ¿no? Tener al villano, a Fabián Lorite, que esté en la cárcel y que se pudra. Y cuando salí, muchos mandaban mensajes, tienes que pudrirte en la cárcel, 80 años. Y lo más difícil, lo psicológico era que cuando llegué allí, la persona que se supone que me tenía que defender decía que iba a estar 80 años allí, porque sus intereses era que sacarme lo que ella creía que yo tenía, ¿no? Y eso es una realidad. Es durísimo y qué real la frase que nos compartís, ¿no? Con eso, ¿no? Que siempre por ahí el común denominador de la gente es echarle la culpa al otro, ¿no? Que el político tiene la culpa, que el jefe tiene la culpa, que su empleo tiene la culpa, que las cosas que están haciendo son cosas que le pasan, que la vida le sucede y no que son, digamos, quienes comandan esas decisiones de su vida. Las decisiones que están tomando las personas son las que lo llevan a estar en ciertas posiciones. O sea, eso es algo real también, ¿no? Por eso comentamos y junto con mi esposa compartimos tanta educación, digamos, tanta importancia a la capacitación y la educación de las personas, porque eso es lo que marca la diferencia. Si no quieres tomar malas decisiones, tenés que capacitarte, tenés que informarte, tenés que entender qué estás haciendo. Y para mí ese es el mejor proceso. El progreso social, el ascenso social, es hacerlo de esa manera, educándote, no tratando de encontrar el ticket de lotería que te haga ganar $1.000.000 con el mínimo esfuerzo. No funciona así. Siempre todo lleva un esfuerzo, lleva un trabajo y lleva a entender que uno se tiene que hacer cargo de su vida, ¿no? Así que clave esto que compartiste ahí, y Fabián. Una cosa, Rafael, que sí me ha dolido mucho, ¿no? Fue que mi madre, que tiene 80 años, se enteró por la tele y ha sufrido muchísimo. Imagínate ver a su hijo Claro. En la cárcel. No pudo estar conmigo por la edad, por los problemas que ha habido, también las restricciones que había por ir allí. No me pudo visitar. Pero sí ha habido personas, ha habido un gran amigo, 2 grandes hermanos, que sí se preocuparon por mí. Incluso cuando salí, decía su esposa que él decía todos los días que él se dormía, estaba en su cama y él decía, ¿dónde estará Fabiano durmiendo ahora?
Entonces sí ha habido personas que se preocuparon, ha habido mensajes positivos, pero mucho más el negativo, mucho más el que se pude en la cárcel, que se muera. Y he visto allí en la cárcel uno que se murió, un chaval, un joven, que era inocente y se murió por falta de, de médico, por una enfermedad. Estuvo 12, 11 días. No sé si eso me va a perjudicar, pero sí lo he visto. Y hubo protestas allí en Palmas. Entonces, no se preocupa, nadie se preocupa por tu salud si te vas a morir. Ni siquiera aquellos los familiares, los amigos, los que decían que te amaban, los que estuvieron 3 años con nosotros, esa gente no se preocupó para nada. Todo lo contrario, incluso se juntaron algunos que como si fueran afectados para protegerse, ¿no? Porque la gente cobraba de esa persona. Sí lo entiendo, ¿eh? No acuso a nadie, pero aprendí mucho en esos días ahí, en esa universidad. Digo que es la universidad. Fueron 10 meses duros, pero también he visto personas solidarias, he visto personas que fui respetado allí, me respetaron los que eran compañeros, ¿no? de celda, los que también trabajaban allí. Algunos me trataron bien, entonces me quedo con lo bueno, me quedo con lo bueno. Fabiano, a todo esto, porque vos tenés familia, ¿con quién estaban tus hijas? Se quedaron al final se fueron, se quedaron unos días en Brasil con su madre y luego se volvieron a España. O sea, estuvieron siempre con alguien entonces de la familia, pero tuvieron que salir del país. Sí, salieron del país porque, claro, la casa donde estaban está embargada hasta el día de hoy, ¿no? Que es la finca, la casa que tenía alquilada, que estaba preparando para ellas. La dueña de la casa echó a la persona que estaba allí, porque no quería, porque imagínate, entraron, si no me equivoco, he visto vídeos, ¿no? De 6 o 7 coches de policía en la casa, y claro, la persona que alquiló la casa se asustó, porque claro, cuando vienen 5 o 6 como si fuera yo Pablo Escobar o el equipo SWAT allá. Sí. Esas fincas de las que hablas, o sea, ¿las compraste todo a través de tu trabajo dentro de Trasinvesting, dentro de tu crecimiento, o eran cosas que ya tenías antes? Porque lo mencionaste, pero no terminé de entender bien al principio. Claro, sí. La finca que compré en el norte, la compré parte con un crédito del Banco de Brasil. Ok, con crédito. Un crédito del Banco de Brasil. Y la otra que era muy pequeña, ¿no? La finca de 12 hectáreas. O sea, hay papeles, quiero decir, con eso también, ¿no? Porque hay gente que dice, No la terminé de pagar, no la estaba pagando, haciendo la documentación. O sea, que incluso existen las deudas con el banco justamente por no terminar de pagar ese crédito. Sí, el coche que estaba yo, por ejemplo, está hasta el día de hoy en las manos de la justicia y está bloqueado por la justicia y le debo al banco un coche que lo había cogido, financiado por una financiación rural que tiene menos intereses porque tenía la tierra como garantía, ¿no? Pero hoy la tierra está embargada, está todo embargado, los animales que tenía, por ejemplo, 3 toros de una raza Senepol, que lo compré con mucho cariño, pagué mucho en esos toros, algunos, porque en la tierra del norte, digo, esa finca no es enorme, ¿no? Porque mucha gente, tú hablas de una finca, la gente se imagina... Acá en Argentina el que tiene finca es porque tiene, no sé, media provincia por lo menos. No es eso, eran 400 hectáreas que están allí, están embargadas, pero claro, cuando salió en la tele, hubo personas de la ciudad que fueron allí a saquear. Y claro, no ha habido ninguna seguridad y los que estaban trabajando se fueron por miedo y saquearon todo lo que había. Claro. Esos toros que valían ahí, que había comprado, se lo comieron como si fueran... Lo mataron, hicieron barbacoa. Otros lo vendieron a muy bajo precio. Y eso todo... Pero bueno. Es durísimo porque uno cuando inicia un emprendimiento, cuando inicia un negocio, muchas veces hablas con los contables, justamente de vuelta, no sé, van a pensar que nos estamos agarrando con los contables, pero también tengo mi experiencia de desarrollar empresas, de tener mis empresas propias, y
te dicen, hace una SRL porque separás los fondos, hace una LLC en Estados Unidos porque separás tu vida personal de los bienes de la empresa, etcétera, etcétera. Muchos artilugios o formas, por decirlo de alguna manera, ingeniería financiera, como le llaman hoy en día también, sobre cómo separar tus bienes personales de los bienes de la empresa. Para que cuando tengas, eso te dicen los mismos contadores, esto para la gente que no tiene mucha idea sobre cómo armar una empresa, cómo llevar una empresa adelante, es una forma de blindarte, te dicen, ¿no? Blindás tus bienes personales y todo el riesgo está puesto en la inversión que hiciste solo en la empresa. Ahora, lo que vos estás contando es que vos tenías, o sea, eras un libro abierto con todas tus tenencias, todos tus bienes, incluso cosas que tenías desde antes de Trust Investing, puestos ahí como abiertamente sin ningún bloqueo, quiero decir, ¿no? Y las tenía en mi nombre. Algunas no hubo tiempo, por ejemplo, del camión, no hubo tiempo de pasar a mi nombre, pero estaba mi nombre escrito allí y fui acusado de blanqueo de capitales. Y la empresa, por eso es que es un tema que no me gusta hablar porque estamos todavía en juicio. Entiendo, sí, 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 por eso lo comento yo directamente, pero, ¿no? Simplemente... lo único es que, Rafael, que la empresa Trust Investing está registrada en Estonia. Entonces imagínate si fuéramos a mirar con eso, ¿no? De un contable, Fabián Lorite como persona física, pues no tenía que haber tenido esos problemas, porque puedo demostrar todo lo que tenía. Y no era mucho, porque la gente se imagina que... Ahí hay otra cosa, permitime que lo diga, porque ahí hay otra cosa. Hay varios videos donde aparecen mansiones gigantes y departamentos en Dubái, departamentos en Estonia, departamentos de esto, del otro, vehículos de último modelo, clase de Mercedes-Benz, de todo, ¿no? Y, o sea, no quiero ponerme de defensor acá, pero es que justamente yo te decía, vamos a hablar de estos temas porque yo estuve también ahí. Yo fui a conocerte, fui a las oficinas de Trust Investing, estuve ahí cerca. Jamás vi nada de eso, jamás existió nada. Tal vez peco de inocente, voy a decirlo así directamente, pero yo estuve ahí. No me pueden venir a decir otra cosa. Yo vi las cosas que hay. Lo que hay y lo que no hay. Entonces, tampoco te quiero comprometer, por eso te digo directamente con todo lo que se está diciendo, pero quiero mencionarlo. Todo ese amarillismo y esas noticias y ese hate que se fue generando fue porque los pintan a ustedes como justamente Pablo Escobar, como lo dijiste vos, ¿no? Sí, como estamos en proceso, prefiero no hablar, ¿no? Pero sí magnifican, se tiene que justificar. Exacto. Como si... Se alimentan del hate, entonces lo que hacen es tirar más leña al fuego. No, es que cuando tú tienes que hacer algo tan drástico como hicieron con nosotros, se tiene que justificar de alguna forma, ¿no? Claro. Esos números son los números que salieron en miles de millones y estafaron a millones de personas. Pero los que estaban, por eso digo, lo que más me ha dolido fue las personas que sabían la vida que tenía yo, que era una vida normal, esa finca de 2 hectáreas. Te puedo enseñar vídeos de la casa, una casa que ni siquiera había reformado, una casa de campo. No había ningún lujo en esa casa. Había detrás un cebadero para ganado, ¿no? Para 500 animales. Y como dice en Argentina, una nave, un galpón, en Argentina se dice. Sí, galpón. Un galpón para gallinas de corral. No había lujo ahí, no había nada de lujo. Pero claro, lo que vende es otra cosa, ¿no? Las cosas normales y reales no se venden ni se... Pero el tiempo pone cada uno en su sitio y por eso te digo, lo que más me preocupa fue la gente que ha visto la sencillez que yo vivía, que no tenía ostentación. Yo creo que no hay ningún vídeo mío ostentando. Pero claro, el que mira con malos ojos, si tú enseñas un viaje en helicóptero que tú hiciste hace 3 años, dice que tú estás de alguna forma ostentando, ¿no? Sí. Es con los ojos como lo ven. Pero los líderes ostentaban lo que ganaban, ¿no? Pero no hay vídeos míos de ostentación, porque mi nivel de vida que vivía era una vida normal. Estaba allí con los animales, cuando el sistema ya no me preocupaba por el marketing, porque no había mucho que hacer, ¿no? Estaba todo esperando la reestructuración y mi vida diaria era con los animales allí en la pequeña finca. ¿Cuánto era y ahí ahora te hablo, ya que dijiste esto de la parte de la ostentación, me das el pie para preguntarte esto último y ya vamos terminando, como para cerrar también el video.
¿Cuánto eran tus ganancias promedio? ¿De qué forma ibas ganando en Trust Investing? ¿Cuánto era lo que te correspondía como director de marketing? De Sí, como ganancias director, netas, digo, ¿no? no solo mío, como todos los directores, teníamos un sueldo. El primer año, la gente no se lo cree, pero ganaba 2.500 euros al mes, más los gastos de viaje. Que eso en Europa es un sueldo normal, el primer año. Al segundo año ganaba 0,5% de las ventas en Bitcoin, no se contaba las ventas en saldo. Bien, Eso está en el los proceso. registros. Sí, están los registros. Y al tercer año era 0,2% de las ventas se repartía, 0,5% para cada uno. Entonces, eso era lo que ganaba yo. Además, tenía los gastos de viaje, las ropas que compraba para hacer vídeos, que se salía de la empresa. Lo veía porque tenías el logo en las camisas que decía Trust Sí, Investing. claro, pero con mi sueldo, pues yo tenía mis inversiones, ¿no? Yo conocía a los traders, tenía mis negocios particulares y pude duplicar lo que ganaba. Pero recuerdo, muchas veces nos reuníamos con líderes porque nosotros, ¿qué pensábamos? Digo nosotros porque éramos, todo lo que hacíamos allí era para futuro. Tenía un proyecto para futuro, un proyecto para muchos años. Entonces la preocupación no era ganar ahora, era ganar con el tiempo. Incluso si tú recuerdas, había una programación de cerrar lo que era la expansión de la empresa y vivir de los activos que Sí. se generan. Ese era el plan. Entonces no teníamos ese, incluso líderes que ganaban $300.000 al mes, con el binario ganaban más que yo. Sí, eso lo vi, eso lo vi. Por eso quería preguntarte directamente para saber específicamente y hacer como una comparativa, digamos, también, ¿no? Se sabe que en la mayoría de las empresas multinivel, los distribuidores o los representantes independientes o los socios independientes, los constructores, pueden llegar a ganar más que el directivo incluso, ¿no? Entonces era puntualmente hacia ese sentido que yo te preguntaba. El binario pagaba en ese momento hasta 10.000 USDT por día, con lo cual sí es real ese número que me estás diciendo, son 300.000 en binario nada más, fuera de las inversiones que tengan, por fuera de las compras que hayan tenido y por fuera de las ventas directas incluso que tengan, ¿no? Sí. Entonces, Y no te hablo desde el victimismo, ¿no? El líder tenía su ganancia de su trabajo, de la expansión de la empresa. exacto. Son datos reales, por eso digo, eso es la realidad de cómo funciona, ¿no? Pero cuando hablábamos con esos líderes, porque mm, el silencio te da suposiciones, ¿no? Por eso he decidido hablar también, porque la gente supone mucho. Exacto. Entonces, un líder que estaba, que se compró eso, que se compró aquello, que compraban casa, que compraban, ellos se creían que nosotros teníamos 10 veces más que ellos, pero una creencia de ellos, no es algo que se pudo comprobar, ¿no? Incluso mi patrimonio está ahí, está todo bloqueado, pero es público, tiene acceso, quien tiene acceso al proceso lo puede ver. Perfecto. Lo último, y ya vamos cerrando, ya que vamos a la parte ahí de justo de las ganancias. Ahora te lo pregunto directamente como un ex afiliado, ¿no? Y como alguien que también tiene a parte de mi familia aún con sus cuentas bloqueadas, ¿no? Dentro de Trust Investing. ¿Crees que vamos a cobrar algún día? ¿Vamos a recuperar ese capital? Rafael, yo soy un hombre de fe, eh, pero la realidad de un proceso judicial puede durar años. Entonces no te puedo decir fecha, pero si se desbloquea y se permite que se haga una reestructuración seria, seguramente sí. No lo pregunto por el lado de los recursos, ni por el lado de que si se va a tener o no se va a tener, sino justamente por esta respuesta que te estoy buscando, ¿no? Por la pregunta que te hago, buscando una respuesta. ¿Hay intenciones, por lo menos de tu parte, porque no podemos hablar por los demás, pero ¿hay intenciones de tu parte de hacer eso, hacer devoluciones de capital? Sí, para dejar bien claro que yo no me puedo comunicar con los demás. Ok, Hay gente que preguntaba, ¿no? Pero ¿por qué no os hacéis? ¿Por qué no habláis? No podemos, estamos prohibidos de comunicarnos. Eso es lo primero. Entonces, antes, te puedo hablar de antes, siempre hubo la intención, por eso se anunció la reestructuración. La intención siempre fue hacer eso, pagar a los afiliados, ¿no? En primer plano, aquellos que habían comprado y no recuperaron,
y luego con los residuales de lo que se producía a los demás. Entonces, la intención mía siempre hubo, y te puedo decir, antes, cuando me comunicaba, la intención también era del directivo hacer eso. Perfecto, clarísimo. Lo último ya entonces, ya para cerrar, mirando hacia atrás, ¿qué crees que se podría haber hecho diferente? ¿Qué hubieras cambiado? ¿Qué, haciendo la última reflexión ya para cerrar la entrevista y nos vamos, ¿no?, con toda esta Sí, información? como te dije, ¿no? Si pudiera volver atrás, lo hubiese hecho. Por ejemplo, si pudiera volver a 2019 cuando me invitaron a ser socio y de llevar el marketing de esta empresa, yo lo hubiese aceptado, pero lo haría de forma distinta. No confiaría tanto en los colaboradores, como ya te dije, ¿no? El Widitech. Buscaría otra, porque el sistema es algo muy importante de una empresa. Sí. Pero tomaría, y en ese momento que descubrió esa incoherencia de los retiros con lo que se producía, lo primero que haría era cerrar la página, comunicar a todos a través de email, no por vídeos ni por top 20 o top 100, y sí llegar realmente a aquellos que querían información, porque, como dijiste tú, la comunicación de alguna forma falló porque se comunicaba al top 20 y esa comunicación tal vez no se duplicaba, porque la obligación de comunicación siempre es de la empresa, ¿no? Entonces, si pudiera volver atrás, haría de esta forma. Confiaría menos en los colaboradores y tenía un equipo vigilando al otro, sea de los que estaban en otra parte también. De alguna forma no me dedicaría solamente a lo mío, estaría más preocupado con otras partes de la compañía, porque todo es un conjunto, ¿no? Por mejor que hagas la expansión de la empresa, la expansión es buena, pero hay otras cosas por detrás. Buscaría profesionales más involucrados con la empresa, porque es muy difícil encontrar gente de confianza, Rafael, cuando estás en los volúmenes que nosotros teníamos. Todos los colaboradores que se acercaban eran para sacarnos algo, y no era poco, sea cualquier tipo de profesional. Entonces, si pudiera volver atrás, lo haría de otra forma. Gente entonces con la misma visión, con la misma misión y con un objetivo claro, que es prosperar en un negocio que ya estaba en pie, ya estaba funcionando, ¿no? La parte de sistema, la parte de seguridad, bueno, es clave lo que compartís ahí, así que gracias de vuelta, Fabiano, por aceptar esta entrevista, por aceptar esta llamada. Siento que va a ser muy valiosa. Yo me llevo muchísima información que de verdad no pensé que era tan así, realmente, te soy sincero. Porque como vos sabés, yo me enfoco en seguir hacia adelante también, en ayudar a mi gente, en ayudar a los socios, en construir. Me enfoqué en ser un solucionador de problemas más que en quedarme estancado en los problemas. Eso ya creo que lo conociste de mi parte en este tiempo y antes también cuando nos conocimos allá por Brasil. Pero siento que era muy importante que hagamos esta llamada, que tengamos esta entrevista y que todo el público, también toda la gente pueda ver y conocerte de primera persona y no simplemente escuchar por ahí gente que está lucrando o aprovechando tu imagen, ¿no? Sabiendo la cantidad, miles y miles de personas que formaron parte de esta compañía y que quieren lucrar a través de esas miles de personas también, ¿no? Porque son conscientes de eso, entonces quieren aprovecharse de eso, ¿no? Así que de vuelta, Fabiano, gracias por aceptar esta entrevista, gracias por aceptar esta llamada y desde ya te comprometo para una segunda, así seguimos profundizando un poco más sobre estos detalles, ¿no? Porque creo que podríamos seguir 1 hora, 2 horas más, pero creo que podríamos hacerlo en una próxima llamada, también invitando a que nuestro público, la audiencia, pueda dejar sus comentarios, pueda dejar sus inquietudes, sus preguntas directamente en la caja de comentarios acá en este video y así las podemos responder a la próxima llamada. ¿Qué te parece? Perfecto, yo agradezco la oportunidad porque estuve mucho tiempo que me gustaría hablar, ¿no? Incluso algunos hablé en mensajes y agradezco porque para que tú vayas a hablar tienes que hablar como cuando me invitaste, me retaste, ¿no? Me provocaste a eso, que la gente quería escuchar, la gente quería... el silencio da sitio para suposiciones. Exacto. Y en la suposición muchos se aprovecharon de mi silencio.
Y acepté porque lo hicimos en mi canal. Estoy grabando con una persona idónea que te he conocido personalmente, conozco tu trayectoria y no tienes intereses como algunos, ¿no? Que utilizaría, hacían cortes y hablaría una cosa y enseñaría otra. Tuve yo ese cuidado porque también estoy en un proceso judicial, estamos todavía pendientes de ser juzgados, pero te agradezco la oportunidad y espero que las personas que no pude hablar, no pude explicar, también entiendan mi parte, el porqué de ese silencio, porque estamos todavía en un proceso judicial, estamos todavía para ser juzgados y que la gente entienda que habrá momentos que luego se va a enseñar de mi parte, ¿no? Todo lo que estoy diciendo aquí se puede enseñar, pero siempre estoy también enfocado, Rafael, que la gente no quiere saber, la gente quiere la solución y la solución no depende de mí. Entonces agradezco la oportunidad, espero que las personas que escuchen entiendan, puedo poner en mi lugar, tengan empatía con mi situación, porque la gente mira a Fabián Lorite como si fuera Trust Invest, ¿no? Fabián Lorite es una persona, es un empresario, es una persona que tiene sus creencias, tenía sus motivos, y el silencio fue por un motivo de protegerme, no quiero volver, no quiero tener problemas, quiero solamente a través de la forma legal demostrar mi inocencia, demostrar las intenciones eran buenas, pero toda empresa tiene problemas. Y luego vinieron otras empresas, después que estuve yo en la cárcel, que duraron, incluso ya tuvieron 4 o 5 empresas después de Trust Investing, pero el fantasma, el culpable es Fabián Lorite, es Trust Investing, y por eso acepté hablar, porque también hay muchos mensajes de apoyo de personas que todavía confían, ¿no? Y entienden, porque el que no tenga empatía entiende lo que está pasando. El que quiere hablar mal va a seguir hablando mal, va a utilizar este vídeo y decir que es todo mentira, pero yo me enfoco en personas como tú que realmente quieren escuchar la verdad y otras personas que querían escucharme, y agradezco la oportunidad. Gracias, gracias. Tuvimos entonces a Fabiano Lorite de Lima desde Brasil. Gracias por esa llamada, gracias por esa comunicación. Como saben, estamos atentos también para contestar todas las llamadas, todos los mensajes, los comentarios que tengan. Vamos a estar atentos ahí desde Instagram, también desde el Instagram Academillón, que saben que está abierto ahí para todos dentro de la comunidad, dentro también de ese sistema de capacitación que se está generando, que estamos creando para poder ayudar a más emprendedores a que tengan buenos resultados. Pero adicional también, este es un mensaje para las personas que realmente apoyan y entienden lo que está sucediendo, entienden lo que sucedió con Fabiano Lorite, si lo conociste directamente, si tuviste la relación directa de trabajar al lado de él, si tuviste esa oportunidad de estar codo a codo, lo conociste más personalmente, además de su faceta profesional, este es tu lugar también para que dejes tu comentario de apoyo, para que dejes tu cariño, tu mensaje de aliento, y que obviamente brindemos la verdad hacia las personas. Eso es todo lo que vengo a buscar acá, es simplemente una entrevista y una llamada hacia la verdad. En el próximo podcast vamos a estar justamente hablando de esto, cómo se desenvolvió todo este último proceso, y adicional cuál es el futuro de Fabiano Lorite dentro de los negocios, como empresario, como networker, como emprendedor. Adicional, vamos a estar respondiendo todas las preguntas, todas las consultas, todo lo que vos nos dejes en los comentarios, así que te invitamos a esa próxima llamada. Nada más, nos vemos. Chau, chau.